darnos con ternura su redil. Su gran amor desplegó para encontrarnos y su vida la entregó por ti y por mí. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Al tropezar nuestros pies en el pecado, la manada silenciosa se alejó. Jesús nos vio sollozar desesperado, conmovido, trono y gloria él dejó. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Aquí para amar a los perdidos. En la noche, oh consola abrazador, no te importó rastrear por los caminos de tus hijos el quejido abrumador. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Agradecer a Jesús por redimirnos. Deseamos al cantar esta canción, concédenos la dicha de conducirnos a tus pasos abundantes de Sion. ¿Qué prueba más puedo pedir, Señor, para caer postrado a tus pies? Con gratitud quiero pagar, Señor, esta deuda que tengo con Jesús. Jamás deberíamos sentirnos solos. No tenemos por qué vivir tristes y pensar que no tenemos alguien en quien nos podamos refugiar. Tú y yo tenemos esperanza aún y un propósito bendito en esta tierra. Hay un motivo por qué despertar cada mañana con alegría. A pesar de lo que estemos viviendo, quizás estamos pasando por pruebas duras en todo sentido, en la economía, con la familia, con nuestra salud. Pero debe
primar la esperanza bendita de uno, quien nos ofrece ese cariño especial, ese cuidado, esa protección y esa alimentación segura que solamente en sus brazos podemos encontrar. Hay uno que tiene esa capacidad y siempre estuvo allí, siempre estará allí, tocando tu puerta, esperando que tú y yo nos decidamos por Él como la mejor opción que tenemos. Ama a su pueblo, te ama a ti en específico. Y en este momento te queremos decir que has llegado al oportuno punto de conexión con Él, en donde te hablará a través de su palabra, para que te decidas de una vez por todas a acudir a sus brazos, a seguirle por donde vaya, y que junto a Él puedas atravesar toditos los desiertos que puedan venir en este tiempo que estamos viviendo. Mis queridos amigos, hermanos, contactos, queremos darle la más calurosa bienvenida a este programa. Hemos llegado al manantial seguro, que es la bendita palabra de Dios esparcida para todo el mundo, porque su misericordia es grande y todavía tenemos la oportunidad de poder beber de esa fuente bendita. ¿Aceptas? ¿Estás dispuesto a caer rendido a los pies de Cristo Jesús? Porque te has dado cuenta que todo lo que has intentado en esta vida no ha tenido resultado. Ni la fama, ni el dinero, ni el poder, ni los títulos honoríficos tienen ese poder de transformación, esa capacidad de darte felicidad verdadera y paz, si no es a los pies del Maestro, nuestro, tú, mi pastor. La lección de hoy es la número 18. Sábado 30 de octubre del año 2021. El pueblo de Dios como su rebaño. Bendito sea su nombre. Agradecemos esta bendita oportunidad y vamos a conectarnos con nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre, Señor, estamos aquí, tus hijos, tus ovejas. Acógenos, Señor, en este momento, con especial cariño. Venimos a ti a pesar de nuestras debilidades, de cuántas veces hemos rechazado tu voz y hemos tomado nuestro propio camino, Señor, así, heridos. Señor, hemos venido a ti en este momento y sabemos que vas a hacer una obra transformadora en nuestra vida y nos vas a acoger para siempre a tu lado. Oh buen pastor, no nos dejes nunca, Señor, te necesitamos. Gracias por todo este amor en todo este tiempo que nos has llamado. Padre mío, ten misericordia de nosotros y de nuestros seres queridos, de nuestros enfermos y nuestros hermanos que están de luto y que tú conoces, Señor. Ayúdanos a atravesar este momento de manera victoriosa y nunca nos dejes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por esta lección que vamos a compartir. Lo que hoy vamos a estudiar es la comparación de la relación de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. Es una comparación muy hermosa, llena de ternura. Dios compara esa relación con la relación del pastor con su rebaño de ovejas. Es que después del pecado, las ovejas estaban camino a una destrucción segura. Y Cristo lo dejó todo para poder rescatar a ese rebaño, que se encontraba errante, que estaba en camino de muerte. El Señor llamó a esas ovejas con amor y bondad. Ellas escucharon su voz. Luego le dio refugio y le dio alimento. Le dio techo, le dio protección. Fortalecía a las débiles. Con ternura tomaba en sus brazos a los corderitos. Es que sus ovejas conocen su voz
Ellas lo aman y lo siguen. La lección para hoy se titula El pueblo de Dios como su rebaño. Hermanos, te damos la más cordial bienvenida al estudio de la Biblia. El tema para hoy presenta 3 puntos a desarrollar. El primer punto dice un símbolo perfecto. ¿Cuál es ese símbolo perfecto para la iglesia de Dios? El segundo punto dice características de ovejas y pastores. ¿Cuáles son las características de ovejas y pastores que se asemejan al pueblo de Dios? El punto número 3 dice el pastor principal. ¿Quién es el pastor principal? Vamos a desarrollar la lección. El primer subtítulo dice un símbolo perfecto. ¿Cómo se describe a menudo al pueblo de Dios en las Escrituras? Vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 77, versículo 20, y también capítulo 78, versículo 52. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Pero hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. En la Biblia existen muchas comparaciones, muchas analogías, muchos símbolos. Por ejemplo, el agua, el fuego, entre otros. Incluso los animales para el sacrificio tenían su significado. Tal es así que los animales limpios, que tenían pezuña hendida, simbolizaban un andar separado. Ellos rumiaban. Y ese rumiar enseñaba la necesidad de meditar en la palabra recibida. El Cordero representa a Cristo. También el Señor hace hermosas comparaciones. Ya lo hemos visto en una de las lecciones, cómo la viña representa al pueblo de Israel. Es que en el Antiguo Testamento, la mejor forma de hacer comprender el Evangelio era haciendo estas comparaciones. El símbolo perfecto que Dios otorga a su pueblo es la de un rebaño de ovejas, donde el Señor Jesús es el pastor. Israel era un pueblo que se dedicaba a la agricultura y también a la crianza de animales, especialmente de ovejas. Entonces, a través de los rebaños, el pueblo era ilustrado en la palabra de Dios. Es por eso que Salmos capítulo 77, versículo 20, y también el capítulo 78, versículo 52 dice: condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Pero hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. El rebaño es una metáfora utilizada a menudo a través de los salmos, también a través de los profetas y el Nuevo Testamento. Y esta ilustración nos dice que Cristo es el gran pastor. El pastor llama a las ovejas por su nombre y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Sin embargo, el gran pastor no obliga a nadie a seguirle. Claro que el Señor te está llamando, tú escuchas su voz, pero es voluntad de cada persona acudir a ese llamado. Entonces, el salmista recuerda la historia de su propio pueblo, une su perspectiva retrospectiva con la imagen del rebaño, con el que designa al pueblo de Dios. Ahora, es importante conocer cómo Dios utilizó a Moisés y a Aarón para guiar a su rebaño, es decir, a su pueblo.
esa misma imagen de rebaño la utilizan a menudo los profetas para designar al pueblo de Dios, como ya te lo dijimos antes. El Señor tiene un corazón compasivo de un pastor. Recuerda, mi hermano, cómo el Señor guió con seguridad a su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Dios los protegió en todo el camino. El mar cubrió a sus enemigos. Dios destruyó al ejército egipcio, ahogado en el Mar Rojo. Echó a las naciones cananeas antes que Israel llegara a la tierra prometida. Él conduce a su pueblo como un rebaño. Lleva a los corderos en su seno y con sumo cuidado, con amor. Es así como el Señor conduce a los más pequeños. En la actualidad, nosotros también formamos parte de ese rebaño. Un rebaño hermoso de ovejas, cuyo pastor es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cómo se describe a menudo al pueblo de Dios en las Escrituras? Se describe como un rebaño, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. En este sentido, ¿qué declaró Jesús acerca del futuro de la iglesia? Vamos a estudiar el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 16. También capítulo 7, versículo 15. ¿Qué dice allí? He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Lucas capítulo 10, versículo 3 dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Estamos al final de los tiempos. Es el periodo en el cual los hijos de Dios o la iglesia de Dios se enfrenta a una gran tribulación. El tiempo del fin está definido como un periodo de grande sufrimiento y persecuciones, de humillaciones. Y eso lo dijo el mismo Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Y también eso lo sabe el pueblo de Dios. Es por eso que el rebaño no se preocupa cuando ve las señales del fin. Mientras la gran mayoría en el mundo se preocupa por las devastadoras destrucciones en distintas partes del mundo, el pueblo de Dios está tranquilo cuando observa esos desastres, porque sabe que la venida de Cristo está muy cerca y Él se está preparando para recibirlo, porque esas son las señales. Juan capítulo 14, versículo 29 dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Mira, mi hermano, durante varias lecciones hemos venido predicando que durante toda la historia del mundo, la ley de Dios se ha visto violada. Hemos estudiado que bajo distintas normas se ha violado los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es por eso que hemos aprendido que el pueblo de Dios es un pueblo reparador de portillos, ¿verdad? El Señor Jesús ha advertido a sus siervos que tenemos que sufrir por causa del Evangelio. Es por eso que decía Mateo capítulo 10, versículo 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cristo nos exhorta a buscar estrategias para poder estar firmes en una sociedad en la cual hay mucha gente que dice ser cristiana, pero que no obedece a Dios. El pueblo del Señor está en medio de gente que distorsiona la palabra de Dios y la adapta a su conveniencia, la adapta a sus caprichos.
El Señor Jesús advirtió a sus discípulos lo que les esperaba en la tarea de evangelización. El Señor sabía cuáles serían sus sufrimientos y cuáles las pruebas y tribulaciones que tendrían que sobrellevar. Y Él también sabe cuáles serán nuestros sufrimientos. Cristo no quiso ocultarles lo que les iba a suceder. Porque, ¿qué pasaba si no les decía? Los sufrimientos iban a llegar de una manera repentina, y esos sufrimientos podían mermar su fe. Los apóstoles ya estaban preparados para las persecuciones. Por ejemplo, a Pedro y a Juan los encarcelaron, ¿verdad? También encarcelaron a Pablo. Ellos fueron perseguidos. Casi todos los apóstoles fueron asesinados. Pero ellos no tenían miedo a morir, porque ya sabían las consecuencias. Ellos sabían que predicar la palabra de Dios tenía sus consecuencias. Entonces el verso dice: vayan entre los lobos o entre la gente que dice creer en Dios, pero que actúa con intereses propios antes que el interés de predicar la verdad de Dios. Sed astutos como serpientes. ¿Cómo es la serpiente? Si observas a una serpiente, quizás habrás visto algunos reportajes sobre serpientes. Cuando la serpiente busca a una presa o cuando se siente atacada, ella no se desespera, sino que actúa con mucha prudencia, ya sea para atrapar la presa o para no convertirse ella misma en presa. La serpiente no se deja llevar por la angustia, sino que actúa con tranquilidad. Entonces, actuar con astucia es actuar con inteligencia al predicar el Evangelio. Y cuando arremetan contra nosotros, debemos estar tranquilos, sin desesperarnos. No debemos caer en discusiones, en provocaciones. Debemos sí ser precavidos. También el verso dice que debemos ser sencillos como palomas. Hermanos, no hay animal que pueda pasar desapercibido como la paloma. Tú sabes que la paloma es inocente, es inofensiva. Entonces Dios manda no responder a los insultos, no responder a los agravios, a las humillaciones. Debemos ser inofensivos. Entonces, tanto la inteligencia de la serpiente como la inocencia de la paloma están diseñadas para mantener a las ovejas fuera de peligro. Es decir, que cuando vives con el Señor, aprendes a ser prudente, inteligente, sabio, para ir en medio de lobos a predicar la verdad, sabiendo que todo lo que alcancemos no es nuestro, sino que es un don de Dios. Ahora, estamos a las puertas que se decrete la ley dominical, y dentro de muy poco tiempo estaremos viendo cómo Satanás obligará al mundo a guardar el día domingo como día de reposo. Y para lograrlo, contará incluso con el apoyo de muchas iglesias que hoy guardan el domingo. Y allí están los lobos predicando la falsa doctrina. El libro de Mateo capítulo 7 versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Cuando el Señor Jesús nos envía a testificar al mundo, no lo hace como si fuéramos fuertes y dominantes, sino como débiles. Pero aquí es de entender
mis hermanos, algo tan importante. ¿Cómo cree usted que trata un lobo a una oveja? Los lobos son rapaces. Los lobos persiguen a las ovejas, las maltratan hasta matarlas. Entonces, esa es la comparación que hace Dios. Es decir, que seremos tratados así como los lobos tratan a las ovejas. ¿Sabes, mi hermano? Los lobos, para que las ovejas no los descubran, se disfrazan. Los lobos son carnívoros, ¿cierto? Y las ovejas son herbívoras. Entonces, el lobo quiere alimentarse como oveja. El lobo quiere comer pasto, pero no puede. Porque el lobo, al intentar comer hierba, lo prueba amargo. Sin embargo, hace lo posible por masticarlo. Es que quiere engañar a las ovejas. El lobo quiere que las ovejas lo acepten. Entonces, como no puede ser como ellas, las ataca, las maltrata y las mata. El lobo es aquel personaje que dice ser cristiano y se acerca a ti para engañarte con sus doctrinas falsas. Es aquel falso profeta que te habla maravillas, pero que no te predica la verdad absoluta de la palabra de Dios. Es aquel personaje que no te predica el mensaje de los 3 ángeles. Es aquel que te dice: mira, mi hermano, ¿cuál es la diferencia entre guardar el sábado o guardar el domingo? Si ambos son días de la semana. Además, Cristo resucitó el domingo. Eso es lo que te van a decir, si es que no te lo están diciendo ya. Pero como no logra convencerte, se molesta, te insulta, te humilla, te persigue. Llegará el momento que hasta asesinarán al pueblo de Dios. Ese es el lobo disfrazado de oveja. Ese es el falso profeta que se disfraza para engañar a los hijos de Dios. Ahora, ponga atención aquí. Nosotros guardamos el sábado, ¿verdad? El día sábado es el día santo del Señor. Es la señal de Dios con su pueblo. Pero el día sábado es la piedra de toque de Jehová. Y ningún hombre, aunque sea rey, sacerdote o gobernante, tiene derecho a colocarse entre Dios y el hombre. Usted sabe, mi hermano, que la observancia del día domingo proviene de una cristiandad apóstata. Acuérdate de Constantino. ¿Quién fue Constantino? Acuérdate del catecismo católico. El domingo forma parte de los mandatos escritos con dedo humano. Entonces, el día sábado será la gran prueba del Señor para su pueblo. Los lobos perseguirán a las ovejas hasta matarlas, porque las odian. Los lobos aborrecen a las ovejas. El Señor Jesús fue aborrecido sin causa. Entonces, todo lo que el Señor manda es prepararse para enfrentarse a las dificultades. Lucas capítulo 10, versículo 3 dice: Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. El pueblo de Dios siempre se ha enfrentado a estas situaciones difíciles. ¿Cuántos hermanos han muerto por causa del Evangelio? Pero han salido victoriosos. Entonces, todo lo que debemos hacer es tener estrategias listas para enfrentar esos momentos. Todos debemos estar unidos en oración, pidiendo a Dios que nos ilumine a encontrar las respuestas precisas a los obstáculos que vendrán. Debemos actuar sabiendo que el que soporta hasta el fin, ese será salvo.
Y además, mis hermanos, actuemos sabiendo que somos considerados escorias. Actuemos sabiendo que nos odian, que nos aborrecen. ¿Cuál sería aquí la respuesta? En este sentido, ¿qué declaró Jesús acerca del futuro de la iglesia? Estarían como ovejas en medio de lobos. Pregunta número 3. El subtítulo que estamos estudiando es un símbolo perfecto. ¿Qué necesitan las personas todos los días para el sustento físico? Asimismo, ¿qué necesita para la nutrición y el crecimiento espiritual? Vamos a estudiar Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 39. Y llegaron hasta la entrada de Gador, hasta el oriente del valle, buscando pasto para sus ganados. El libro de Joel, capítulo 1, versículo 18, dice: cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice: mas él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ser humano es un ser limitado en todo sentido, tanto en su ser como en su hacer y padecer. El hombre es un ser finito, dice el texto. Significa que es un ser temporal. Es un ser mortal, que un día morirá. Pero mientras vive físicamente necesita de alimento. ¿Saben, mi hermano, que si la persona no se alimenta, se muere? Por lo tanto, esa persona tiene que cultivar y producir sus propios alimentos. Debe producir frutos con la ayuda de Dios. Y no solo debe producir alimento para él, sino también para los animales. Entonces, la comparación con los descendientes del patriarca Simeón es precisamente esta. Ellos buscaban pastos para sus ganados. Los hijos de Israel habían desobedecido a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 39, dice que llegaron hasta la entrada de Gador, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. No había pasto en ese territorio. Ya te hemos explicado que cuando estás con Cristo tienes muchas bendiciones, pero cuando te alejas de Él, te llegan las maldiciones. Entonces, tienes problemas en tu vida. Y el mismo profeta Joel lo confirma en el capítulo 1, versículo 18. ¿Cuánto gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Pero, claro, ese es el cuerpo que necesita alimento físico. Pero también el espíritu necesita de alimento. El espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Piensa, hermano, que si el cuerpo físico necesita alimento todos los días, también el cuerpo espiritual necesita alimentarse todos los días. Acuérdate de la vid verdadera, escrita en Juan capítulo 15, versículo 5. Si el hombre no obtiene alimento diario de la vid que es Jesucristo, no puede producir fruto. ¿Y qué sucede si las ramas de la vid están secas? Simplemente son quemadas. Entonces, así como el cuerpo físico necesita alimentarse, también el cuerpo espiritual requiere de alimento. Es por eso que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso lo dijo cuando estaba siendo tentado por Satanás. El diablo sabía que el cuerpo de Jesús estaba débil, porque no había ingerido alimento durante 40 días y 40 noches. Y de eso se quería aprovechar el diablo. Observa que la tentación es siempre por los alimentos, es decir, por la temperancia. También Eva pecó con los alimentos. Entonces, para que el cuerpo espiritual tenga vida, necesita alimentarse de Cristo, que es la palabra de Dios. Cristo es luz. Es la vida del templo del alma. La palabra de Dios
es cual la sangre que da vida al cuerpo. Y ese alimento debe ser consumido diariamente. Se debe digerir, se debe practicar. ¿Y qué sucede si no alimentamos diariamente el espíritu? Nos vamos a debilitar y vamos a morir. Es decir, ya no tendremos deseo de ir a la iglesia, de estudiar la Biblia. Y finalmente nos retiraremos de la congregación y nos iremos al mundo. Entonces, aquel hombre que medite en el Evangelio de día y de noche es bienaventurado, es dichoso, es feliz, porque se alimenta de la palabra de Dios. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué necesitan las personas todos los días para el sustento físico? Necesita alimento, hermanos. Asimismo, ¿qué se necesita para la nutrición y el crecimiento espiritual? Se necesita la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Pregunta número 4. El subtítulo dice características de ovejas y pastores. ¿Qué características de las ovejas y corderos son ilustraciones apropiadas del pueblo de Dios y su iglesia? ¿Cómo se aplican estas características a Jesús? Vamos a estudiar Jeremías, capítulo 11, versículo 19, que dice lo siguiente: y yo como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban contra mí designio, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, y no haya más memoria de su nombre. Isaías capítulo 40, versículo 11, también capítulo 53, versículo 7 dice, como pastor apacentará su rebaño, con su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente las recién paridas. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. A ver, el título de estas interrogantes dice características de ovejas y pastores. La misma pregunta dice características de ovejas y corderos. Si observamos taxonómicamente a estos animales, diremos que tanto la oveja como el cordero pertenecen al género de los ovinos. Son mamíferos y rumiantes. Sin embargo, hay diferencia entre ellos. Mira, oveja se refiere al animal adulto, real, hembra, o a la borrega, que se llama. Borrego es el macho adulto, mientras que el cordero es la oveja bebé. Es un animal que está en su primer año de vida. Por lo tanto, no tiene experiencia en el rebaño. Entonces, el profeta Jeremías, que formaba parte del remanente de Dios, tenía una conspiración en su contra. Pero él no sabía lo que le querían hacer. Es decir, que era un cordero y estaba amenazado por los lobos de Israel. El profeta estaba indefenso antes de que Dios le mostrara que sus enemigos lo querían cortar como a un árbol. Es por eso que decía, y yo como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban contra mí designios, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, y no haya más memoria de su nombre. Es decir, que la primera ilustración para el pueblo de Dios es la de un cordero, manso e inocente, que no sabe lo que los lobos están tratando de hacer con él. Jeremías no sabía la trama que hacían sus enemigos. Era como un cordero dócil llevado al matadero. Fíjate que el profeta había sido tratado y criado tan amorosamente en casa, pero lo querían sacrificar. Y eso
era lo que los conspiradores querían hacer. Sus adversarios querían cortarlo para que su nombre no sea recordado nunca más. Jeremías era un árbol con fruto. Es decir, que el profeta representaba al árbol. Y los frutos eran los mensajes, era la palabra de Dios. Era su carácter bondadoso, era su corazón humilde y piadoso. Sin embargo, los líderes querían que se fuera. Ellos querían que su mensaje desapareciera de la mente de las personas. Y esta es otra ilustración o característica del pueblo de Dios y de su iglesia, que es la de un árbol con fruto. Ahora, Isaías capítulo 44, versículo 11, y también capítulo 53, versículo 7, dice: como pastor apacentará su rebaño, con su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente las recién paridas. El Señor Jesús se compara a un pastor que pastorea a su rebaño. Las alimenta, las educa. Imagínate a un pastor de ovejas reuniendo a su rebaño. El pastor logra que las ovejas lo conozcan. Y cuando él las llame, ellas vienen a su encuentro. Ese pastor recoge en sus brazos a los corderitos que recién nacen, que son pequeñitos. Y con mucho aprecio las acaricia, ¿no es cierto? Los toma en sus brazos y los conduce a un lugar seguro. Así también el Señor Jesús es con sus hijos. El Señor actúa con mucho amor con sus hijos. Los cuida, los protege. ¿Qué otras características se aplican al Señor Jesús? ¿Qué nos dice el libro de Isaías capítulo 53, versículo 7? Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero porque era inocente. Él era sin pecado, pero llevó los pecados de otros. Y como oveja porque no respondió a los insultos de sus enemigos. Fue por eso que estuvo en silencio. No tenía ningún interés en defenderse a sí mismo. Así que el Señor nunca habló en su propia defensa. El cordero inocente también fue sacrificado en Egipto. Por eso que cuando pasó el ángel destructor dando cumplimiento a la última plaga de Egipto, al ver la sangre del cordero, pasó de frente. Es que el cordero simboliza a Jesús. Y estos son los méritos por los cuales se pueden evitar el juicio y la condenación. Entonces, era asombrosa la manera como el Señor estuvo en silencio, tanto frente a Pilato como frente a Caifás. Incluso cuando estaba con los soldados, ellos le pegaron, lo escupieron, le pusieron la corona de espinas en la cabeza, pero aún así no dijo nada. Es por eso que fue como oveja, porque no respondió a sus enemigos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué características de las ovejas y corderos son ilustraciones apropiadas del pueblo de Dios y su iglesia? Como corderos, porque actúan con inocencia frente a sus enemigos. Como ovejas, porque cuando son humillados, callan. Y como árbol, porque llevan fruto. ¿Cómo se aplican estas características a Jesús? Como pastor, porque pastorea a su rebaño, las alimenta, las educa. Como cordero, porque era inocente, él era sin pecado. Y como oveja, porque no respondió a los insultos de sus enemigos. Y también como árbol, porque el Señor Jesús es el árbol de la vida. Pregunta número 5. Además, ¿qué pasará con el rebaño espiritual si aquellos a quienes Dios lo ha confiado no guían correctamente? ¿Cómo se aplica incluso a aquellos que pueden considerarse inteligentes?
Ezequiel capítulo 34, versículos 5 y 6 dice: y ellas fueron dispersadas por falta de pastor, y fueron para hacer comida de toda bestia del campo, y fueron dispersadas. Y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y por toda faz de la tierra fueron dispersadas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni las requiriese. Salmos capítulo 119, versículo 176 dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Isaías capítulo 53, versículo 6, primera parte, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Es interesante ver cómo Dios reprende a los pastores que no educan, que no guían a su iglesia. Es interesante lo que el Señor habla por medio del profeta Ezequiel, en todo el capítulo 34, que te invito a leer. Pero léelo todo, mi hermano. El verso 2 dice: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. En Israel, los líderes o los pastores estaban más preocupados en alimentarse a sí mismos y no alimentaban al rebaño. Es decir, se preocupaban por ellos mismos, no por predicar la palabra de Dios a la iglesia. La comparación es con los pastores del campo que descuidan al rebaño. Israel tiene extensas mesetas situadas al este del Jordán, y estas áreas proporcionaban abundantes pastos para los rebaños. Y por los barrancos, por esas quebradas y colinas boscosas, vagaban muchas ovejas que se habían perdido. Entonces, muchos de los pastores, por la pereza, por la desidia, simplemente las dejaban a la deriva. Y muchos animales eran devorados por las bestias salvajes. Entonces, Ezequiel dice que sus líderes piensan que cualquier tipo de liderazgo entre el pueblo de Dios es innecesario. Esa es la mentalidad que tenían ellos. Y que el rebaño puede liderarse a sí mismo. El profeta fue específico y habló en contra de ese tipo de pensamiento. De hecho, que si no había pastor, las ovejas se descarriaban. Es decir, que si no había líder, el pueblo se volvía idólatra, como ha ocurrido siempre en la historia de Israel. Entonces, la iglesia se compone de hombres y mujeres que están propensos a errar. Y es allí que se necesita paciencia y cuidadoso esfuerzo para continuar guiándolos. Se necesita esfuerzo para ser preparados, como lo dice el texto. Ahora, si el pastor no tiene una vocación de servicios para la iglesia, no es siervo de Cristo. El pastor, mi querido hermano, tiene la más grande responsabilidad dada por Dios para dirigir a su pueblo. Entonces, ante cualquier peligro, el pastor es el que está al frente para animar al pueblo. Imagínate cómo es un pastor de ovejas. Cuando el pastor de ovejas ve al lobo que está cerca del rebaño, sale a destruirlo, porque sabe que atacará a sus animales. Igual es el pastor o el líder de la iglesia. Cuando el líder observa que la iglesia está rodeada de enemigos espirituales, él está allí listo para contrarrestarlos. Sin embargo, en Israel sucedía lo contrario. Cuando los líderes veían a los enemigos venir, en lugar de salir al frente, eran los primeros en esconderse. Es por eso que Ezequiel capítulo 34, versículos 5 y 6 dice: y ellas fueron dispersadas por falta de pastor, y fueron para hacer comida de toda bestia del campo, y fueron dispersadas, y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y por toda la faz de la tierra fueron dispersadas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni las requiriese. Entonces, parte del rebaño de Dios se convirtió en alimento para todas las bestias del campo. El liderazgo no era bueno, y el rebaño terminó sufriendo. En otras palabras,
los pastores fueron tan infieles como despreocupados, porque solo buscaron su propio beneficio antes que predicar el Evangelio de Dios. De allí que Salmos 119, versículo 176 dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Hermanos, mientras la palabra de Dios permanezca en nuestro corazón, mientras tengamos el deseo profundo de acercarnos a Dios, nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, nos estará buscando. Y cuando te encuentre, te pondrá sobre sus hombros y te llevará de regreso a su redil. Así como hizo con la oveja extraviada. El salmista era uno de ellos. El salmista estaba errante, pero no se olvidó de la ley de Dios. El salmista exaltó la palabra de Dios y el Señor lo llevó a su redil. Así como la oveja perdida es más importante para el pastor que sale a buscarla, así también el alma que se ha apartado de Dios es tan importante como la oveja perdida. Y es que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice Isaías capítulo 53, versículo 6, primera parte. El pastor, mis hermanos, debe abocarse a predicar el Evangelio. Él debe estar buscando a la iglesia. Pero puede suceder lo contrario. Hoy pueden haber pastores llamados los pastores de escritorio, que más se preocupan en administrar los recursos económicos de la entidad, pero están dejando de lado lo principal para lo cual fueron llamados, que es predicar el Evangelio de Dios. Ahora, de ser así, estarían imitando al mundo. El pastor debe tener esa vocación de servicio. El pastor debe de olvidarse de estar administrando los recursos de la iglesia. Para eso están los diáconos, ¿no es cierto? Y en el libro de los Hechos, capítulo 6, tenemos un gran ejemplo que nos puede ayudar allí. Ahora, los líderes de Israel pensaban que eran inteligentes, pensaban que eran sabios. Sin embargo, no se daban cuenta que era el orgullo quien los engañaba de esa manera. Hoy podemos estar igual que ellos. Quizás pensemos que somos inteligentes, que somos sabios, y criticamos a los demás cuando se equivocan. Sin embargo, no nos damos cuenta que es el orgullo que nos hace pensar así. Es el orgullo que nos muestra un camino equivocado. Entonces actuamos erróneamente y caminamos errantes, como ovejas descarriadas. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Además, ¿qué pasará con el rebaño espiritual si aquellos a quienes Dios lo ha confiado no guían correctamente? Se dispersarán por todos los montes. Cada alma será conquistada por falsas iglesias. ¿Cómo se aplica incluso a aquellos que pueden considerarse inteligentes? Estarán en error, mis hermanos, y caminarán errantes y descarriados como ovejas. Pregunta número 6. Como los seres humanos están sujetos al gran peligro de extraviarse, ¿qué hace el Señor? ¿Cuál es su llamado constante y amoroso para los miembros de su rebaño? Vamos a estudiar el libro de Ezequiel capítulo 34 versículos 12 y 31. Como reconoce su rebaño, el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi prado, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Hebreos capítulo 13 versículos 20 al 21 dice: y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga perfectos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea gloria para siempre jamás. Amén. Jeremías capítulo 7 versículo 23 dice: mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandare, para que os vaya bien.
Cristo ama a sus ovejas y prometió descender y vivir entre ellas para buscar a las que se habían perdido y no descansar hasta encontrarlas, para luego cuidarlas. Y esto se cumplió maravillosamente cuando el Señor nació y estuvo con su pueblo. Es que cuando una oveja se pierde, el Señor, cual pastor, no descansa hasta encontrarla. Así sea una. Es que Dios ama a cada alma y no quiere que se pierda. Mira, mi amigo, la persona puede descarriarse, puede negar a Dios, puede estar sumergido en cosas que desagradan al Señor, puede estar errante y en días nublados y de oscuridad también. Pero esas almas son de Cristo. Tú le perteneces a Cristo, querido amigo. Es por eso que el Señor te busca y no descansa hasta encontrarte y traerte a la iglesia para educarte, para guiarte y enseñarte su bendita palabra. Es por eso que Ezequiel capítulo 34, versículos 12 y 31 dice: como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi prado, hombres sois, y yo, vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Hermanos, el buen pastor se caracteriza por capacitar a sus ovejas para enfrentar las tribulaciones de la vida. El buen pastor es aquel que da su vida por la iglesia. Es aquel que cuida al pueblo de Dios y no descuida a ninguno de sus miembros. Es Dios quien tiene el poder para protegernos de los enemigos. Ahora, ningún pastor capacita a sus ovejas tan bien como el gran pastor que es el Señor Jesús. El gran pastor, como te repito, dio su vida por las ovejas. Él es el Dios de paz. Así lo dice Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga perfectos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea gloria para siempre jamás. Amén. Es Dios que en su infinita misericordia nos envió un Salvador, para que a través de su sangre derramada en la cruz, naciéramos de nuevo. Para que a través de la sangre del pacto eterno de Dios con el hombre, tengamos el derecho de ser verdaderos hijos de Dios. Es Dios quien nos da las herramientas para que hagamos su voluntad. Porque Dios quiere obediencia. Eso fue lo que le mandó a decir a Israel en Jeremías capítulo 7, versículo 23. Que dice: mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandare, para que os vaya bien. Lo que Dios necesitaba de Israel era obediencia. Claro, Judá aún amaba llevar sacrificios al altar del templo, pero lo que Dios realmente quería era su obediencia. Hoy también requiere de nosotros obediencia. Hermanos, Dios no ha cambiado. Las reglas son las mismas. El Señor requiere obediencia. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Como los seres humanos están sujetos al gran peligro de extraviarse, ¿qué hace el Señor? Viene a buscarlos para librarlos de toda maldad, porque Él es el gran pastor. ¿Cuál es su llamado constante y amoroso para los miembros de su rebaño? Escuchar su voz y obedecer su ley. Hemos llegado a la parte final de la lección. Ya estamos en la pregunta 7, que dice: aunque el Señor es el gran pastor, ¿a quién ha designado para vigilar
y proteger a su pueblo. Vamos a estudiar el libro de Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, para que envíe obreros a su mies. Números capítulo 27, versículos 16 y 17 dice: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, porque la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Cristo viajaba por Israel. Él conocía la necesidad espiritual del pueblo. Claro, los pueblos tenían líderes religiosos en las sinagogas y en el templo, pero eran pocos los que se preocupaban realmente por el pueblo. La mayoría, en lugar de guiar y edificar a las ovejas, solo se aprovechaban de ellas. Es decir, el cuidado era solamente una apariencia. No les interesaba su bienestar, sino lo que podían sacar de ellas. Entonces, como dice Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. El actuar de los líderes era inapropiado, era violento. Es por eso que las ovejas se dispersaban. O sea que las ovejas se asustaban con el actuar de los líderes. ¿Cómo darse cuenta que los líderes eran violentos? Con la forma como trataron al Señor Jesús, mis hermanos. Ahora, Cristo es el príncipe de los pastores y envió a sus discípulos, es decir, a sus pastores, para cuidar el rebaño. Aquellas personas a quienes Cristo envía deberán manifestar el mismo interés que el Señor ha manifestado siempre por las ovejas. Los pastores han sido llamados por Cristo para ejercer un trabajo, tanto en palabra como en doctrina. Los pastores están bajo la dirección del Señor, y la función que ellos tienen es la de vigilar y atender a los miembros de la iglesia. Los pastores deben ser fieles a Dios, que sigan el ejemplo del Señor, que alimenten espiritualmente a cada miembro de la iglesia, que fortalezcan a esa oveja débil en la fe, que cuiden y nutran del desmayado y lo protejan de las falsas doctrinas, de los falsos pastores. El pastor tiene que estar estrechamente relacionado con el gran pastor, que es Cristo Jesús. Aquel predicador debe estar santificado con la verdad de Dios, así como le estaban aquellos varones a quienes Moisés designó para esta tarea. Números capítulo 27, versículos 16 y 17 dice: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, porque la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Dios quiere que cada congregación tenga un líder, que tenga obreros, que puedan guiar las almas. Entonces la iglesia debe orar, debe clamar a Dios para que envíe más siervos, más obreros para cuidar de ellas. Hay muchas ovejas dispersadas en todo el mundo, y a ellas es necesario traerlas. Ya lo dijo el Señor Jesús. También otras ovejas tengo que no son de este redil, y aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, hay una gran labor que hacer, mis hermanos. Oremos, clamemos a Dios,
Oremos por nuestros pastores, oremos por todos los obreros, por los misioneros y por nosotros mismos también. Oremos por la iglesia para que el Señor nos dé valor y también les dé valor a nuestros líderes y puedan hacer esa voluntad que agrada a Dios, que es cuidar su rebaño. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Aunque el Señor es el gran pastor, ¿a quien ha designado para vigilar y proteger a su pueblo? Ha designado a obreros o a pastores, mis queridos hermanos. Cada uno de nosotros forma parte del rebaño del Señor Jesús. Él es nuestro gran pastor. Nosotros debemos ser corderos y ovejas. Y como sus hijos, debemos optar por seguirlo todos los días de nuestras vidas. Como su pueblo, escuchamos su voz y acudimos a su llamado. Nosotros debemos seguirlos con toda confianza y con sufrimiento por su causa. Hermanos, el rebaño es el símbolo perfecto para la iglesia de Dios. Y ese rebaño necesita ser alimentado, cuidado para que no se disperse. Israel era un pueblo en el cual los líderes lo descuidaban y lo abandonaban. Ellos se interesaban más por sus cosas personales. Entonces, el Señor, el gran pastor, vino y vivió entre su pueblo. Y cada alma descarriada buscó. Un ejemplo fue la mujer samaritana. Pero Cristo tiene misericordia infinita con su pueblo. Él vino a buscarnos. Él dice que debemos pedir y rogar a Dios para que envíe más obreros para ejecutar el trabajo. Hermanos, hay mucho trabajo por hacer. Hay millones de personas a quienes Dios está buscando, porque se han perdido en los montes peligrosos, en donde la oscuridad no permite que salgan y busquen la luz. El enemigo no quiere que regresen a su iglesia, sino que los retienen atrapados en sus arroyos y peligrosos barrancos. Mi amigo querido, tú eres esa oveja que quizás te encuentras dispersa en algún lugar del mundo, pero que hoy el Señor te está buscando. El Señor ha mandado obreros. Cristo ha mandado a sus pastores a buscarte. El Señor no quiere que estés abandonado, cual oveja perdida en los montes, expuesto a los peligros de los depredadores, al peligro de las bestias voraces. Él quiere traerte a su pueblo. Escucha su voz. Acéptalo. Ven con Cristo y vive feliz. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y un hermoso día sábado. Que la honra y la gloria sean para nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios los bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, nos vamos a separar por unos cuantos días. Y en este momento queremos hacer un agradecimiento especial al siervo de Dios, que como tú has podido dar fe, hemos estado con él la mayoría de los programas desde que hemos iniciado. Es nuestro querido pastor Giner. Que Dios lo bendiga en donde esté. Nosotros hemos sido también parte de su ministerio musical. Y gracias a las inspiraciones divinas que nos permiten la conexión con Dios, hemos podido llevar adelante este programa. Que Dios lo ilumine grandiosamente y también porque nosotros podemos transmitir esto a las diferentes almas. Y muchas de ellas han podido también afianzar su fe a través de la bendita música del Señor. Hermano, pastor, en donde estés,
Quizás a muchos no nos conoces, no hemos tenido la oportunidad de darnos un gran abrazo. Un día Dios ha de permitir que tú puedas tener contacto y que siga tu ministerio en donde vas trabajando de manera impetuosa, siempre con los jóvenes, siempre con la música, y te queremos agradecer infinitamente por este apoyo que nos das. Que Dios te bendiga grandiosamente. Vamos a despedirnos con una oración. Padre mío, hemos terminado hasta acá, hasta este momento. Acógenos, Señor, en tu amor, no nos dejes. Y, Señor, inscríbenos ahí para siempre como ovejas de tu rebaño. Ayúdanos a continuar. Bendice al Maestro que has tomado como instrumento en esta tierra para poder seguir con este ministerio emprendido, Señor. Sea todo bajo tu poder. Perdona cualquier falta, cualquier error. Bendice a todo el alumnado, Señor, nombre por nombre. Padre mío, tú los conoces y sabes quiénes son. Sabes, Señor, este deseo que tenemos todos de poder ser, Señor, obreros óptimos delante de tus ojos. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a perfeccionarnos. Padre mío, ayúdanos también a ganar almas para ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.